Marcos capítulo 5, versículo 21, dice de la siguiente manera: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Versículo 35 dice: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate, levántate. ¿Se recuerdan de lo que acabo de leer? Porque nos vamos a basar también en ello, muy profundamente aquí. El mensaje de hoy tiene por título, para todos los que apuntan: el Padre que hoy necesita a Dios. ¿Cómo se llama el mensaje? El Padre que hoy necesita a Dios. Puede mirarle a la cara a algún hermano. El mensaje de hoy, dígale: es el Padre que hoy necesita a Dios. Se ríe un hermano ayer. ¿Cómo se llama el mensaje? El Padre que hoy necesita Dios. Reitero, el Padre que hoy necesita Dios. Nosotros hoy en día vivimos tiempos donde la figura paternal, hermanos, es tan indispensable. No cabe la menor duda. Vivimos tiempos donde, es decir, siempre ha sido el tiempo y siempre seguirá siendo el tiempo de la necesidad indispensable de padres espirituales en la casa. Hermanos, nosotros podemos ver desde el inicio en Adán y Eva, cuando el Señor les crea. Cuando el Señor crea a Adán, hermanos, dice la Biblia que antes vamos a hacer al hombre, dice el Señor, lo vamos a hacer a imagen y semejanza. A imagen y semejanza. La palabra imagen y semejanza tiene mucho que decir, dice mucho. Es decir, no nos creó, hermanos, como las bestias del campo. Nos creó a su imagen y semejanza. Y una de las razones del por qué Dios nos ha creado a imagen y semejanza es para que nosotros lo representemos en casa de la mejor manera posible. ¿Cómo se llama el mensaje del día de hoy? Hoy vivimos tiempos donde la figura paternal, hermano, se hace tan indispensable en los diferentes hogares. Fuimos creados por Dios a imagen y semejanza de Dios para establecer la presencia de Dios en nuestras casas. Hermanos, no estamos hablando de tener hijos preciosos en carácter. No estamos hablando de ello. Estamos hablando de que nosotros como padres tengamos la voluntad, la paciencia, la dedicación, el suficiente amor para poder nosotros llegar a ser aquel padre tan indispensable espiritualmente hablando que necesitan nuestros hijos. Hermanos, me atrevo a decir de que las generaciones de la tierra están como están, hermanos, porque no han habido padres
espirituales. Han habido padres que solamente se han acordado de llevarles el pan de cada día a casa a los hijos, pero muy poca, hermanos, pero muy poca gente se ha preocupado, es decir, de que los hijos reciban, hermanos, aquella impartición que da vida, o sea, la presencia de Dios. Nosotros podemos ver, hermanos, que la preocupación ahora, así, hermanos, que está por encima de todo en cuanto a padres hablando, es de que los hijos sean profesionales. Papá, mamá, por ahí, si nosotros preguntamos cómo estamos en casa, cómo están con los hijos, cómo están los hijos, sí, ahí estamos todos los días impulsándoles a que lleguen a ser aquellos ingenieros que tienen que ser, porque para eso me estoy esforzando, y no es que sea malo. No es que sea malo que nos esforcemos para que nuestros hijos lleguen a ser tal vez el ingeniero que tanto queremos nosotros, o el abogado, o aquel piloto de aviación, o aquel astronauta, o aquel científico. No está malo querer que nuestros hijos lleguen a hacer tal cosa. Pero si usted conversa con alguien de aquí para allá, hermanos, usted se va a dar cuenta de que ese es el deseo nomás del corazón de los padres hoy en día, de la mayoría de los padres y madres ahora es ese. Me estoy esforzando, estoy en esta tierra porque te quiero dar un futuro mejor, porque no quiero que seas igual que mí. En mi país no tenés la oportunidad que tú tienes hoy, el día de hoy. Yo estoy aquí, he sufrido, estoy sufriendo y sigo sufriendo para que tú llegues a ser alguien en la vida, llegues a ser un hombre, una mujer muy profesional. Está muy bueno ello. Está muy bueno, pero lo más importante, hermanos, es el enfocarles en la palabra de Dios a nuestras generaciones. En serio, es una gran responsabilidad que tenemos de parte de Dios. Dios pudo haber sido el padre directamente de nuestros hijos. Él pudo haber entrado a nuestras casas y decir: Alberto, yo voy a dirigir tu casa, siéntate a un lado. Pero noten ustedes que Él es la cabeza del hombre. ¿Y para qué es la cabeza del hombre? Es decir, la cabeza de los padres en casa. ¿Para qué es el cabeza? ¿Para qué? ¿Para qué? A ver. Para que el hombre pueda guiar la casa. Para que la mujer pueda guiar la casa, su casa, basado en los principios y valores de Dios. Para eso es la cabeza. Para eso es Dios la cabeza del hombre. Para eso nosotros somos la cabeza de la casa. Para establecer la presencia de Dios en nuestras casas. Reitero, no estamos hablando de tener hijos preciosos, cara de ángeles, qué hermosos nuestros hijos, grandes profesionales, sino que estamos hablando, o que no sean profesionales, mejor dicho, vuelvo al inicio. No estamos hablando aquí, hermanos, de tener hijos maravillosos. Uy, qué perfección, qué hermosura de aquel muchacho, o qué malcriado ese muchacho. Sino que estamos hablando, hermanos, de que nosotros como padres establezcamos la presencia de Dios. Cosa que si más adelante nuestras generaciones, hermanos, que Dios nos permita, supongamos un ejemplo, que se echaran a perder. Es decir, usted camina por la vida tranquilo. Va a caminar tranquilo porque usted le dejó el ejemplo que ellos necesitan. ¿O no? Nuestra conciencia andaría tranquila. Entonces no estamos hablando de que usted y yo, de que nuestros hijos son perfectos. Estamos hablando de que nosotros seamos íntegros y rectos, para que ellos en algún momento puedan llegar a ser también íntegros y rectos. Es decir, estamos hablando de darles el mejor ejemplo, el ejemplo, hermanos, que Dios nos ha dado a través de su palabra, que nosotros también la podamos establecer en nuestras casas, en nuestros hijos. Eso es lo que quiere Dios. Si hay algo que Dios, hermanos, criticó cuando vino a la tierra, fue a los fariseos. Algo que criticó Dios fue la religiosidad en aquellos tiempos. Le decían los hermanos en discipulado acá, la religiosidad tiene que ver también, le digo yo, con que la persona dice que hagas algo, pero ellos no son capaces de hacerlo. El Señor vino y criticó a los fariseos y le dice: ustedes hacen, es mejor dicho, dicen, pero no hacen. A los discípulos le dice, a la gente que le siga a Jesús, Él dice: ustedes hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos dicen, pero... ¿Estoy bien? A la gente que le seguía, le decía: ustedes hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Entonces vemos de que Dios, hermanos, está hasta acá, viene, se hace hombre, y es lo primero que llega y confronta la religiosidad de aquellos padres espirituales de Israel, hermanos. Nosotros vemos de que Dios
Dios no solamente, hermanos, nos dice ser amistoso, ser amoroso y todas esas cosas, sino que Él nos ha demostrado aquel amor, nos ha demostrado aquella amistad, nos ha demostrado aquella paternidad, hermanos. Es un Dios ejemplo en todo. Por eso es que la Biblia habla de que nosotros tenemos que seguir las pisadas de Dios. Entonces nosotros vemos de que la necesidad ahora, hermanos, en las generaciones, hermanos, una necesidad indispensable es de que haya ese padre espiritual en cada casa. En una oportunidad, un pastor le pregunta a los jóvenes de su iglesia, le pregunta a las chicas, les dice: ustedes cuando tengan la edad de tener esposo, ¿les gustaría tener un esposo con las características de sus padres? De un 100%, un 90% de los jóvenes responde y dice: no, yo no quisiera tener, dice, un esposo así con las características de mis padres. No, nada que ver. Y el pastor dice: increíble, impresionante, él está sorprendido. Y después sigue este pastor preguntándole a los jóvenes y le dice: ustedes, ahora los varones, ¿cuántos de ustedes quisieran tener una esposa con las características de sus madres? De un 100% de jóvenes dijeron un 90%, no, nosotros no queremos tener una esposa con las características de nuestras madres. Hermanos, qué triste escuchar eso, ¿no es cierto? Estamos hablando de que hoy vivimos tiempos donde la figura paternal se hace indispensable. Se hace indispensable. La figura paternal, hermano, espiritual dentro de la casa se hace indispensable. Ha sido indispensable. Pero muchos hermanos hemos estado en ciertos tiempos y mucha gente de afuera está, hermanos, preocupada en otras cosas. Se ha olvidado de que el ser humano es un ser espiritual que vive en ese cuerpo de una manera temporal. Se ha olvidado. Nosotros somos seres espirituales. Usted, reitero, siempre digo esto y lo voy a seguir repitiendo. Hermanos, usted no es la persona que yo estoy viendo en este momento. Usted simplemente es el estuche. Esto que yo veo ahorita es el estuche de la persona que hay dentro de ese cuerpo. Mi hermana Adis no es ella la que estoy viendo aquí. Ella es un ser espiritual que vive en ese cuerpo. En serio, yo no soy el Alberto que ustedes ven aquí físicamente. Yo soy un ser espiritual que vivo solo en este cuerpo. Y este cuerpo lo único que hace es obedecer al hombre espiritual, hermanos, que llevo dentro. ¿Sabe por qué este cuerpo está aquí ahorita? Este cuerpo que usted ve. Porque yo le di órdenes de que venga aquí. Mi ser espiritual le ha dado órdenes para que yo venga aquí. Entonces la mayoría de los padres ahora, hermanos, se han olvidado de la gran necesidad. Hermanos, han evadido esa responsabilidad espiritual. Son muy buenos proveedores. La mayoría de ellos son muy buenos proveedores. Ellos saben dar el pan, llevan el pan a casa, pero se olvidaron, hermanos, de lo más importante que es la palabra de Dios. La Biblia dice que nosotros tenemos que ir por la comida que a vida eterna permanece. Está diciendo que no vamos por la comida que permanece. Es decir, no está diciendo que yo me haga un irresponsable y que no lleve comida, pero está diciendo ese no es el centro. El centro, Alberto, tuyo es de que mi presencia sea establecida en tu casa, sea establecida en la iglesia. Es mi responsabilidad, es nuestra responsabilidad, es la responsabilidad de toda la gente que usted no ve en este momento. Esa es la responsabilidad. Y es por eso que las naciones de la tierra están como están, porque padres espirituales, hermanos, hay muy pocos, ahora son contados. La iglesia de Dios tiene que marcar la diferencia. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que marcar la diferencia. Nuestras casas, nuestras generaciones tienen que marcar la diferencia. Nuestras generaciones tienen, hermanos, que glorificar a Dios, no avergonzar a Dios. Porque es impresionante, podemos ver, hermanos, cuántas generaciones, padres que pienso de que a algunos les da hasta vergüenza decir: sí, es mi hijo. Porque es impresionante, hermanos, la maldad que hacen, que cometen. Pero yo pienso que de alguna manera nosotros como padres hemos tenido la culpa. Las naciones de la tierra, los padres de las naciones de la tierra han tenido la culpa del por qué las generaciones están como están. Nosotros podemos ver esto desde nuestros primeros padres, Adán y Eva. Pero ahora, tengamos en cuenta algo. Aparece el segundo Adán, espíritu vivificante. ¿Por qué ese espíritu vivificante? Para que las cosas puedan ser hechas como en el inicio, como Dios quiso. Por eso es que apareció Cristo. Es decir, para que ya no haya más excusas.
para que no haya más excusa de que no, es que no puedo, es que con tanta tentación allá, con tanta tentación acá y todas esas cosas, no puedo ser el hombre o la mujer que Dios necesita en mi casa. Es un poco difícil, mucha gente puede decir. Es un poco difícil, es como que un poco imposible. Porque algunos padres dicen que en realidad es imposible. Y en realidad no es imposible, porque para Dios todo es posible. Cuando depositamos nuestra confianza en Dios, Él empieza a orar en nuestras vidas. Es nomás dejarse llevar por Dios, tener una disponibilidad de decir: Señor, yo voy a poner en práctica lo que tú dices, lo voy a hacer, voy a empezar a intentarlo. Y empieza Dios a llevar a la persona, empieza Dios a desplazar a la persona en ese llamamiento, en esas enseñanzas tan necesarias establecidas en nuestras casas, en nuestras generaciones. La Biblia muestra ejemplos lindísimos de padres como Abraham. Ustedes conocen a Abraham, la mayoría de ustedes pienso que conocen la historia de Abraham, el padre de la fe. Muestra también ejemplos lindísimos de Isaí de Belén, el padre del rey David. Hermanos, un hombre entregado, apasionado por las cosas de Dios. Vemos ejemplos lindísimos, hermanos, tales como Josué, hijo de Nun, aquel varón que vivía dentro del templo de Dios. Cuando llegó el momento dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. Vemos ejemplos lindísimos de padres como Abraham, Isaí de Belén, Josué, el mismísimo Job, hermanos, que ofrecía sacrificios, holocaustos por sus hijos. Esos ejemplos lindísimos, esos son padres ejemplares de lo que la iglesia tiene que tomar ejemplo, hermanos. Sabemos de que el enemigo de este mundo ha enceguecido, dice, hermanos, los ojos a la gente, los ojos espirituales, para que no le resplandezca la luz del evangelio. Pero la iglesia tiene la oportunidad, tiene, hermanos, la gran ventaja de que cuenta con un creador grande y maravilloso que constantemente nos está hablando. Es decir, tenemos una gran posibilidad de marcar la diferencia. ¿Cuántos dicen amén? Porque lo tenemos a Dios de nuestro lado, Él está de nuestro lado. Tenemos que marcar la diferencia. Es decir, en nuestras fuerzas es imposible, porque la misma Biblia habla, Zacarías 4:6 dice: no es con ejército, no es con fuerza, es con mi espíritu, dice el Señor. Es decir, humanamente no se puede establecer, no se podría, sería una locura pensar establecer el reino de Dios en los corazones de nuestros hijos, de nuestras generaciones, tarde o temprano, sin la presencia de Dios. Sería una locura. Pero con la presencia de Dios sí se puede, porque es con el Espíritu de Dios. Es decir, nosotros contamos con esa gran ventaja, hermanos. Por eso es que la Biblia habla de que nosotros somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. ¿Me entiendes? Somos la luz, somos la sal, somos los que sazonamos, somos los que establecemos en los corazones de las personas vida. Somos aquellos que le llevamos la vida, y como tal tenemos que seguir caminando. Así tenemos que seguir caminando, llevando vida, llevando luz. Es lo que tenemos que hacer. No hay ningún apego, dice la palabra de Dios, entre las tinieblas y la luz. No hay ningún apego, dijo el Señor. Cuando la luz llega, las tinieblas desaparecen. Amén. Es decir, ¿cómo van a poder mejorar las naciones de la tierra si nosotros no establecemos o llevamos la presencia de Dios? ¿Cómo van a desaparecer las tinieblas si la luz no se pone en evidencia? Entonces el mensaje es para la iglesia. Es para la iglesia. ¿Sabían ustedes que la palabra de Dios es para los creyentes? Es para la gente que decidió creer en Dios. No es para los que no quieren creer, es para los que sí decidieron creer, para aquellos que doblegaron su corazón y dijeron: Señor Padre, yo quiero caminar sobre ese fundamento. Entonces nosotros vemos estos ejemplos lindísimos de estos padres. Es decir, hombres que pudieron, hermanos, hombres que pudieron establecer el reino de Dios en sus casas. Es decir, no hay ninguna excusa para la iglesia de Dios de que el reino de Dios no lo podamos establecer en nuestras generaciones. No hay ninguna excusa. No hay eso de que no se puede. No es que la situación, no es que usted tiene papeles, no es que yo no tengo, es que usted puede. Yo no puedo nada, hermano. Nadie llegó con papeles aquí. Yo llegué acá y conocí a Dios ilegal, hermano. Andaba de un lado al otro, andaba como gitano así, pero igual amando a mi Señor, glorificando a Dios. Me iba de allá para acá, glorificaba a Dios. No tenía papeles, pero un día llego a mi casa y el Dios maravilloso, ahí estaban las residencias, las 5 residencias. Todavía no había nacido mi hijo chico. Entonces llego a casa y cuando veo las 5 residencias ahí, Dios es bueno.
Pero cuando nosotros tenemos, hermanos, tenemos que glorificar a Dios. Tenemos que seguir glorificando a Dios. Si Dios dice que es necesario una figura paternal, de que es indispensable la figura paternal en la casa maternal, se tiene que tomar, hermanos, se tiene que agarrar y se tiene que proceder como Dios dice que tiene que proceder el padre y la madre aquí. Aquí el Señor le llama figura paternal no a aquel hombre que provee solamente comida o aquella mujer que provee comida. Él le llama figura paternal a aquel padre o madre que tomó la rienda de sus hijos. Aunque ellos no quieran escuchar, tienen que escuchar. Entonces compro mi tarjeta. ¿Dónde está, muchachos? No han llegado, hace 2 días ya. Ahora, escúchame, así dice la palabra de Dios. Así dice el Señor. Así, se tiene que tomar así. Porque ¿de qué sirve que usted le dé de comer si no les da una palabra? Tiene que darles una palabra, tiene que orar por ellos, tiene que doblarse. Yo quiero mostrarles, aparte de estos maravillosos hombres de Dios que establecieron la figura paternal espiritual en sus casas, si nosotros escarbamos un poquito en la palabra de Dios y nos vamos más adentro, más adentrito, vamos a encontrarnos con un hombre llamado Jairo, el que yo le acabo de leer a ustedes. Si escarbamos la Biblia, para los que les gusta leer Biblia, nos vamos a encontrar con este ejemplo lindísimo de este varón. Este varón, Jairo, era una persona, hermanos, con las características paternales que Dios necesita ahora en las casas. ¿Cuántos padres ahora dicen, no, es que no sirve para nada? No, nosotros en nuestro momento no hemos sabido actuar. Nosotros en nuestro momento no hemos sabido actuar como padres, esa es la realidad. Ahora, Dios no viene para condenarnos, viene para darnos una oportunidad para que a partir de ahora seamos excelentes padres. ¿Cuántos dicen amén? Para eso estamos acá, no estamos para condenar. Pero es necesario hablar de ciertas cosas, es necesario mirar el origen. Le decía a mis hermanos, conversaba con mis hijos sobre ciertas cosas 2 días en casa. Nosotros para poder descubrir una verdad tenemos que ir al origen, le digo yo. No vamos a querer tratar de entender algo que está en la punta, tenemos que ir al origen y desde ahí vamos a ir desmenuzando y nos vamos a dar cuenta. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está la solución para ese problema? Entonces estábamos hablando, y es por eso que venimos tocando y así vamos. Entonces nosotros nos damos cuenta, hermanos, de que Jairo, así como yo le leí a ustedes y acabaron de escuchar la lectura, por favor no se distraiga, hermano. Estate ahí, no nos distraigamos porque aquí nos perdemos y mejor que nos vamos a casa si vamos a distraernos, ¿no? ¿Qué dice usted? No estamos para perder el tiempo, ¿no? Hermano, estaba este Jairo. El Señor muestra, hermanos, podemos ver justamente aquel hombre, hermanos, con las características de un padre que Dios necesita en casa. ¿Quién era Jairo? Como nosotros leímos en la Biblia, nos damos cuenta de que Jairo era uno de los principales en la sinagoga. Es decir, era uno de los maestros, uno de los capos en aquellos tiempos. Jairo era un padre de familia con conciencia familiar. Es decir, él entendía de que era indispensable la presencia de Dios, de Jesús en medio de su casa. Él llega a atravesar una situación difícil. Y si algo que hemos podido experimentar, hermanos, que las situaciones difíciles no son para negar a Cristo, son justamente más bien para acercarse a Él, ¿no es cierto? Claro, ahora la gente ve una situación difícil y ve la oportunidad de retirarse de Cristo, diciendo de que veremos más bien es la oportunidad para acercarnos a Dios, no la oportunidad para retirarnos. Cuando usted tenga un problema, una situación difícil, esté pasando algo difícil, no es una señal de que usted tiene que apartarse de Dios, es una señal de que tiene que agarrarse de Él más fuerte, más bien. Y eso es lo que entiende Jairo, hermanos. La hija está a la vez muerta, pero en ese momento dice, no, yo me tengo que acercar al maestro. Él dice, él ya escuchaba, ya sabía de Cristo. Él dice, es la solución. Y eso es lo que necesita el Señor Dios ahora en los corazones de los padres. Una conciencia profunda de que Cristo es lo mejor, de que Cristo es aquel Padre que nosotros necesitamos, que nuestros hijos necesitan. Entonces el hombre, hermano, dice, Cristo es lo mejor. Por eso es que le digo que Jairo era un hombre con una conciencia familiar, un hombre consciente de que por más hábil que él haya podido ser, de que por más hábil que haya sido con la palabra, de que por más conocimiento que haya tenido, porque era un profundo teólogo, era un hombre entregado, hermanos, él sabía de que Cristo era el único que le podía ayudar. Y por eso es que vemos a Jairo con esa
características paternales que Dios necesita ahora en las casas. Es tan indispensable. Hermanos, la crisis de los jóvenes, la crisis mundial, la maldad que se ve ahora, hermanos, es justamente porque no han habido padres. Yo me he criado solo. Yo me he criado solo desde mis 14 años, hermano. Ya yo era solo, trabajaba, andaba por allá, por donde yo quería. No tenía un padre que me diga, hermano. Mi abuelo, mi madre me criaron hasta cierta edad. Y de ahí yo vi que la cosa no iba a funcionar, hermano, ahí metido. Dije, yo me tengo que salir de aquí, me tengo que ir. Me fui a buscarme la vida, hermano. Viene un primo y me dice, ¿qué haces aquí metido? Vamos, no, me dice, allá vamos a trabajar, hay trabajo, vamos a hacer esto, vamos a ganar plata. Y me salgo de ahí. Es decir, no tuve un padre. Nunca tuve un hombre, un varón a mi lado que me diga, hijo, esto acá, esto allá. Pero gracias a Dios ahora he encontrado al padre de los padres. Hermano, grande y maravilloso, que verdaderamente Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y es por eso que estoy aquí. Estoy testificando de Él, hermano. Y así como Cristo, este Jairo era justamente, es aquella figura paternal que tanto necesitamos hoy en estos tiempos. Hermanos, número uno, era un padre con conciencia de familia. Él tenía una necesidad familiar. Segundo, él tenía una necesidad familiar. Están haciendo guardia, seguro que por ahí alguien ha querido venir. Si vamos a sacarlo eso de allá, están cubriéndonos de arriba. Este Jairo era una persona con una necesidad familiar. Tenía a su hija enferma. Él tenía una necesidad en su casa. Su hija estaba enferma. Ustedes miraron que viene el otro y le dice, Jairo, ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto. Pero hermanos, este hombre sabía de que Jesús era la vida y la resurrección. Él sabía de que Jesús era el camino. Él sabía que Jesús era la vida. Él era la resurrección, Él es la vida. Hermanos, él dijo, bueno, está bien, ustedes dicen eso, pero yo estoy aquí frente al autor y consumador de la vida. Por eso que el Señor le dice, Jairo, tan solamente cree, le dice. Entonces el otro dice, yo pienso que eras así. Sí, estoy con él. Así que tu hija ha muerto. Le dice, y sigue con el maestro. Eso es lo que se necesita ahora. Hermanos, no como padres ahora. Dicen, no, es que tu hijo está perdido, anda metido en la droga, en esto otro. Y quieren alzar la mano, hermanos. Como si Dios no fuera poderoso. Como si Dios no pudiera resucitar. Hermanos, traer a la vida a esa persona que está sumida en el pecado, en la maldad. Él dice, yo sé que aunque mi hija esté muerta, Él la puede traer a la vida. Hermanos, por eso es que le digo de que Jairo era aquel hombre con la figura paternal que necesitan las casas ahora. Las generaciones, nosotros tenemos que ser imitadores de aquellos. Hermanos, así como dijo Pablo, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. No es malo querer decir, yo quiero ser como Jairo, yo quiero ser como tal profeta, como tal, porque fueron hombres entregados y apasionados de Dios. No está mal, porque sabemos que ellos aprendieron de Cristo. No estamos haciendo a un lado la figura de Cristo, pero fueron hombres que fueron formados de Cristo y nos pueden servir como ejemplo. Amén. Nos pueden servir como ejemplo. Entonces nosotros podemos ver a Jairo, hermanos, con una necesidad familiar, yendo a la fuente correcta. No corrió tal ginecólogo, no corrió ¿cómo se llama? No llamó la ambulancia. Él mandó llamar al maestro. Él mandó llamar al maestro. No dijo, a ver, llamen. ¿Cómo se llama esto? No mandó llamar, hermanos, que al uno, que al otro. Él fue a la fuente correcta. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Cuando estemos atravesando momentos difíciles, vamos a la fuente correcta. Busquemos a los hermanos indicados. Busquemos a los hombres de Dios que buscan a Dios todos los días. Hermanos, no cuando el tiempo está bien, no cuando hay plata. Busquemos a esos hermanos que aunque haya o no haya, ellos buscan a Dios. Busquemos a esas personas, acerquémonos a Cristo. Busquemos la figura del Padre a través de ciertas personas. Por eso que le mostraba a usted ejemplos lindísimos de Abraham, de Isaí de Belén, de Josué, de Job, el mismísimo Jairo del cual estamos hablando ahorita. Buscar esas personas, acercarnos a ellas, porque ellas tienen, hermanos, la presencia de Dios. Entonces nosotros podemos ver a Jairo. Mire una actitud de él. La Biblia muestra, acabamos de leer, que él se postra de rodillas delante del maestro.
Se postró de rodillas, es decir, tuvo un corazón sumiso, un corazón humilde. Hermanos, la segunda figura que vemos, como acabamos de leer, dice que le rogó a Jesús. Le rogó a Jesús. Es decir, nunca se dio por vencido. Ya él había escuchado de que su hija se había muerto, pero él seguía postrado de rodillas. Como dice la palabra, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él sabía que aunque su hija esté muerta, él sabía que si creía en Dios, aunque esa hija hubiese estado muerta, él sabía que Dios la iba a resucitar. Que aunque digan tu hijo está metido en droga, es un maleante, es un tanto, un fulano de cual, nosotros seguimos postrados y seguimos rogándole a Dios y sabemos que llegará el día en que va a resucitar ese muerto. No tenemos que cansarnos. Tenemos que, hermanos, tener esas características de aquel padre paternal que necesita a Dios en los hogares. No podemos retroceder, nunca retroceda, porque se lo va a comer el diablo. Usted retrocede, se lo va a tragar el diablo, ¿en verdad? Se lo come Satanás a uno no retrocede. ¿Acaso no ha leído en la Biblia que dice que cuando la persona ha sido liberada, usted cree que yo estoy hablando cosas que no son? Hermano, que cuando la persona ha sido liberada salen esos espíritus malos, pero después vuelven a ver si la casa sigue vacía. Es decir, si la pillan vacía, es decir, sin palabra de Dios, sin oración, sin ayuno, sin congregación, sin sumisión. Entonces vienen esos espíritus malos que salieron con suertes peores. Por eso es que le digo, hermano, si ha puesto la mano en el arado, como dice la Biblia, ya no mire para atrás. No agrada a mi alma aquel que retrocede, dijo el Señor. Tenemos que seguir hacia adelante. Se lo come el diablo. Tenemos que continuar. ¿Usted quién cree que tiene a la juventud así como está ahora? Es el diablo. ¿Usted quién cree que está dividiendo hogares ahora y haciendo que tanto el marido y la mujer se arranquen los ojos? ¿Quién? Es Satanás. Él es el diablo. ¿Quién cree que está produciendo tanta crisis allá, crisis acá? Es el diablo, hermano. Solo que Dios aprovecha esa situación para sacar lo mejor de ti en ese momento. ¿Ah? Algunos dicen es el Señor que me tiene así. Podría ser, porque también la palabra muestra de que Dios se ve obligado a actuar, pero en la mayoría de las veces es Satanás, y lo que hace Dios es aprovechar esa situación para sacar lo mejor de uno, para desarrollar ciertas cosas, cierto carácter que necesitamos nosotros tener para poder establecer ciertas cosas indispensables en nuestras casas, en nuestras vidas. La mayoría de los padres hoy en estos tiempos no están conscientes de las enfermedades sociales, espirituales y emocionales de sus hijos. No están conscientes. Caminan por ahí como muy light. Y que venga acá, light todo el tiempo. Y riendo, diciendo que otros se están muriendo. Diciendo que habría que estar llorando a Dios, rogándole a Dios. Por eso le digo, hay muchos padres que hoy no son conscientes de las enfermedades sociales, espirituales, emocionales de sus hijos. Están ofuscados y preocupados en otras cosas. Están ofuscados y preocupados en lo material y nada más que lo material, diciendo que todo eso va a quedar en la tierra, no se va a llevar nada. El otro envejeció, arrugado, destruido y sin haber disfrutado a sus hijos, sin haber establecido la presencia de Dios a sus hijos, y no se va a llevar nada, ni el departamento, ni la casa, ni el auto. Se lo va a llevar, se va a quedar aquí, se va a hacer triste. Por eso que el Señor dijo, porque ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? No aprovecha nada. Somos eternos. ¿Cómo nos vamos a distraer? Lo que está diciendo Dios, ¿cómo es que se van a distraer en las cosas materiales? Y la vida es como la nieblina, dice él. Así que tan pronto la vez se desaparece. Es decir, así sos vos, está diciendo el Señor. O sea, ahorita estás vivo, mañana podés estar muerto. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con el ofuscamiento y la desesperación por las cosas materiales? ¿Qué pasó? ¿Qué sacaste de bueno? ¿Cuál fue la ventaja? Se perdieron tus hijos, se perdieron tus generaciones por andar preocupado en esas cosas. Eso es lo que está diciendo Dios. Porque ¿qué aprovechará al hombre si gana todo y pierde su alma? ¿Qué le aprovecha? Nada. Va a perder a sus generaciones si andan nomás pensando en hacer plata. ¿Acaso no han visto los lirios, dijo el Señor, del campo? Ellos no hilan, no trabajan. ¿Acaso vuestros padres no las alimenta, dijo el Señor Jesús? ¿Acaso ustedes no valen más que ellos? El Señor Jesús promoviéndole al pueblo, persuadiéndolo para que busque su presencia, para que vaya y se agarre del manto, para que se agarre de él, así como la mujer con flujo de sangre dijo: es él, yo me voy y me agarro. Y no lo soltó hasta que fue sanada.
Para eso fuimos creados a imagen y semejanza, para establecer la figura paternal de Dios en la iglesia, en nuestras casas. Amén. Para eso fuimos iglesia, traídos y salvados por Dios. Para eso Dios nos ha traído, para que aprendamos más y más de su presencia hoy aquí. Cantares capítulo 1 versículo 6 dice: me pusieron a guardar las viñas. Ponga atención, por favor. Dice: me pusieron a guardar las viñas, y mi viña que era mía no guardé. ¿Usted está entendiendo lo que quiere decir Dios ahí? Reitero: me pusieron a guardar las viñas, y mi viña que era mía no guardé. Es decir, es como si yo venga y les predique a ustedes aquí y me desatienda de mis hijos. ¿Me entiende? ¿De qué serviría que venga y les hable a ustedes y que no me preocupe de darle una palabra a mi hijo? ¿De qué sirve? O sea, no es que esté malo, hermano, mejor dicho, enseñar la palabra de Dios a los hermanos. Pero lo que está malo es olvidarme de mis generaciones. ¿De qué sirve? Dice Cantares: me pusieron a guardar las viñas, a cuidar las viñas de otros. Dice: y mi viña que era mía no guardé. Padres y madres que están enseñando la palabra de Dios a sus hijos, ahí están tirados. Tenemos que cuidar a nuestros hijos, nuestra casa, nuestro primer ministerio. Si no gobernamos la casa, no podemos gobernar la iglesia. No podemos gobernar. De más estaría enseñarle a alguien así es, así es, diciendo que yo estoy más podrido y mi generación es podrida también. Es decir, solamente tendría que ser oyente ahí. Porque ¿cómo voy a hacer el testimonio? Me pusieron a guardar, dice, la viña, y mi viña que era mía no guardé. O sea que el uno por allá, por acá, malogrados, destrozados. Pero muy pastoreando a todos los hermanitos por ahí. Tenemos que venir a la iglesia, pero también tenemos que cuidar nuestras viñas, tenemos que llevarles la palabra. Es decir, no quisieron venir los hijos, pero te quiero decir de que la palabra se trataba de esto. Llegar a casa. Si usted mantiene su casa, sus hijos tienen que escuchar. Tienen que escuchar. Y si no la mantiene, igual. Porque uno es papá. Uno es papá y hay que hacer lo que entre en conciencia de tal cosa, de que uno es papá y que lo tienen que escuchar en algún momento. Lo tienen que escuchar. Y si no te quiere escuchar, ya también vaya a comprarse su pan usted mañana y vaya para allá. Búsquese un cuarto, váyase a vivir solo. Váyase. No me quiere escuchar, ya, muy bien. Compre su Bonacur. Compre su Nike, eso que quiere, vaya y cómpreselo a fin de mes. No sé de dónde sacará, pero yo no le voy a dar. Tienen que escuchar. Tienen que escuchar. Nuestra casa es nuestro primer ministerio. Tenemos que enseñar a nuestros hijos. Y a todos, no es nomás que a uno, a dos, a todos hay que darle. A mi hijo chiquitito que está por ahí, le he enseñado a orar y le digo: hijo, sus hermanitos estaban por ahí jugando. Ya habíamos orado con él. Y le digo a los otros chicos: tienen que orar antes de dormirse. Tienen que orar. Antes de echarse tienen que orar. Sí, papá, vamos a orar. No se preocupe, pero vamos a jugar un ratito. Y cuando ya estemos por echarnos, nos vamos a ir a orar. Emanuel, le vas a decir a ellos que tienen que orar. Así que, echados nosotros en casa, y mi mujer es testigo, echados en la cama. Y Emanuel: Fabe, Gilbert, tenemos que orar. Vení, vamos a orar. Fabe, vení, tenemos que orar. Repita. Y mi hijo orando y el otro repitiendo: gracias, Señor Jesús. Sí, gracias, Señor Jesús, le decía. Y ¿de qué sirve que yo venga y les hable a ustedes aquí de la palabra y si yo lo hago a un lado de mi hijo? No sirve de nada. ¿Sabe qué? Yo me retiro ahorita si no les hablo, si no estoy todo el tiempo, aunque sea ahí machacando. Aunque no me quieran escuchar, tengo que machacarlos. ¿De qué sirve que venga y les predique a ustedes? ¿De qué sirve? No serviría de nada. Dice Cantares: me pusieron a guardar las viñas, y mi viña que era mía no guardé. Esta chica que está viviendo ahorita con nosotros en casa, ella sabe, la hacemos orar, la hacemos esto acá. Venga, tiene que orar, tiene que ir, tiene que hacer esto. Ella es consciente, ella es testigo. Porque ¿de qué sirve que yo venga y me hago el machito aquí con ustedes aquí? Y que esté a gritos como a veces, como predico a veces, ¿no? Y de ahí, y que llegue a casa y que sea: niños,
y me haga ahí. Uno tiene que ser el mismo dentro y fuera. Pareciera que a veces estoy bravo, pero no estoy bravo. En mi casa me dice, papá, ¿está bravo? No, no estoy bravo. Es que las cosas son así. Es que las cosas son así. Y ya. Y así tiene que ser, hermano. Tiene que ser así. Tiene que ser así. De nada sirve. Hermanos, tenemos que sacar el mayor provecho de la palabra. Se dice que tenemos que cuidar nuestras viñas. Tenemos que cuidar nuestras viñas. Hermanos, ¿cuántos tienen hijos en los países de origen? Tienen que comprar su tarjeta y llamar a sus hijos por lo menos 2 veces a la semana, hermano. Y prepararse con un versículo bíblico. Así dice la palabra, hijo. Vení, voy a orar por vos. No, vení, vamos a orar. No puedo orar. Yo voy a orar por vos. Agarre. Venga, párese. Deme un minuto. Tiene que orar. Tiene que orar. Tenemos que orar por ellos. Tenemos que enseñarles que Dios es esto, Dios es lo otro. Mirá, y contarles las experiencias que nosotros tenemos. Que no vamos a andar contando nuestras experiencias a gente, hermanos, que se nos cruza por el camino. ¿Y qué pasó con nuestras viñas? A nuestras viñas hay que mostrarles las experiencias que nosotros tenemos. Hay que mostrarles lo que Dios quiere, lo que Dios tiene para con ellos. Tenemos que caminar así. Si no, de lo contrario, ¿de qué sirve vivir? No sirve vivir. ¿Para qué vivir? Mejor es morirse. O sea, no tiene sentido. Nosotros somos seres espirituales que vivimos en la tierra, en este cuerpo. Somos seres espirituales. Y si no tomamos las cosas espirituales, ¿de qué sirve vivir? Porque nuestra alma, el espíritu que llevamos dentro es eterno. Esta alma se tiene que salvar. Esta alma tiene que acercarse, tiene que llegar de donde salió, hermano. Tiene que llegar ahí. Tenemos que preocuparnos de eso. Nuestros hijos. El Señor nos va a pedir cuenta por nuestros hijos. Y les reitero una vez más, no estamos hablando de que mi hijo sea hermoso, perfecto, recto. Pero sí, de lo que yo le estoy hablando a ustedes es de que yo tengo que ser el ejemplo y persistir y seguirlos y seguir insistiendo para que ellos sigan agarrando de Dios, o para que en algún momento la palabra los pueda tomar. Pero yo tengo que ser perseverante, tengo que seguir, no me tengo que cansar. No me tengo que cansar. ¿De qué sirve vivir entonces? Hermanos, somos seres espirituales, tenemos que tomar la palabra, meterla aquí, llevarla a la casa. Y así dice el Señor, a decirle al muchacho que no te quiere escuchar, pero así dice Dios. Así dice el Señor. Y eso es lo que se tiene que hacer, hermano. No se puede tomar, hermanos, de una manera light la gran responsabilidad que tenemos de llevar nuestras vidas hacia la presencia de Dios. Es una gran responsabilidad. Es una vida que Dios nos ha entregado a nosotros. Y esta vida tenemos que llevársela a Dios, es decir, el alma, la vida que llevamos dentro, el aliento de Dios, ese ser viviente, esa vida que llevamos, ese ser que hace que yo hable, que piense, que llore, que sienta. Hermanos, hay que llevarla hacia el Señor. Me pusieron a guardar las viñas y mi viña que era mía no guardé. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál fue? En esta parte del mensaje, ¿cuál fue? ¿Qué tenemos que preocuparnos de quién? ¿De qué te sirve estar tratando de evangelizar a otros si ni a tu hijo evangelizar? ¿De qué sirve? O sea, no es que esté malo evangelizar a otros, pero hermanos, Cantares es bien específico. Él le está mostrando de que él cometió un error. Es decir, se preocupó más de las viñas de otros y se olvidó de su viña. Está viendo el error, experimentó el error de preocuparse siempre de otros y de lo de él nada. Jairo fue un padre de familia que llevó a Jesús a su casa. Volvemos a Jairo. Jairo fue un padre de familia que llevó a Jesús a su casa. ¿Qué están llevando los padres ahora a sus casas? ¿Vicios? ¿Qué están llevando los padres ahora? Jairo fue un hombre que llevó a Jesús a su casa. ¿Qué está llevando la gente ahora a sus casas? ¿Vicios? ¿Borracheras? ¿Baile? ¿Pasiones desordenadas? ¿Adulterios? ¿Fornicaciones? ¿Qué están llevando los padres ahora? Jairo llevó a Jesús a su casa. ¿Qué están llevando los padres? Malas palabras, mal hablados. ¿Qué es lo que se está llevando a la casa? Jairo llevó a Jesús a la casa. ¿Qué se están llevando? Divorcios. ¿Qué se está llevando ahora a las generaciones?
Si en algún momento hemos fracasado en la vida, de aquí para adelante, hermano, nuestra vida tiene que ser, como dice la palabra, sin tacha, intachable. Es decir, irreprensible. Ustedes dicen es mucho pedir. La palabra dice, y el mismo Dios os santificó por completo, dice. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado, irreprensible para la venida de Cristo. Es decir, sea guardado, es decir, que viva todos los días practicando la palabra de Dios. Cuando se refiere que sea guardado, se refiere a que todos los días Él lea la palabra y practique la palabra. A eso se refiere. Porque es la única manera de mantenerse intachable, es decir, recto, íntegro delante de Dios. Es la única manera. No hay otra. No hay otra. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 40, dice de que un hombre salió a buscar comida para los hijos de los profetas. Y mire lo que dice: y halló en el monte algo que no servía para comer, es decir, confundió el alimento. Versículo 40 dice, después, Segunda de Reyes 4:40, después sirvió, dice, para que comieran los hombres. Pero sucedió, comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla. Salieron a buscar comida para los hijos de los profetas. Mandaron a un hombre. Ese tipo, en el camino, por allá, afuera, va y trata de recoger aquellas comidas que servían. Agarra algo que no era para comer. Se confundió. Se confundió. Y eso trae a la casa. Eso trae, hermanos. No se puede andar con cualquier actitud de cualquier varón o de cualquier mujer hoy en estos tiempos. La actitud nuestra tiene que ser, hermanos, tiene que ser eclesial, tiene que ser cristiana, para que a la hora que nosotros salgamos, por donde sea que vamos, traigamos lo adecuado, hermanos, a nuestras casas. Lo que verdaderamente es servible, lo que verdaderamente va a fortalecer nuestra vida espiritual. Mandan a este hombre a recoger, hermanos, parece que no tenía la experiencia necesaria. Se va este hombre a tratar de traer comida para aquellas personas, pero no tenía el conocimiento ni la experiencia, hermanos, de moverse y desplazarse en medio de esa selva. ¿Cuánta gente ahora trata de guiar a sus hijos, trata de guiar a las generaciones, hermanos, en base a sus propios conocimientos? Porque experiencia con Dios tal vez ni siquiera la han tenido. Y nosotros vemos, hermanos, que estaban comiendo, ya se habían servido, miren ustedes, y gritaron. Vieron en la olla que había muerte. Entonces viene el profeta ya. Pero gracias a Dios, a su misericordia, que cuando uno se mantiene tratando de agradar a Dios, en el momento indicado Dios nos pone en el lugar y la solución se puede arreglar, ¿no es cierto? Y nosotros vemos que la olla cobró vida, hermanos, y ahora pudieron seguir comiendo. Pero note usted que anteriormente habían traído el alimento que no era, es decir, esto es bueno, y tome acá, y tome allá, y tome por acá, y por acá. Como que ahora me acerco allá y miro, bonita esa predicación, bonita lo que habla, bonito lo otro. ¿Por qué no acercarse a la palabra también? Y decir, así dice el Señor, venga acá, directo, paz, trae ahí. Usted de primera mano ahí, trae y sirve. Trae y sirve. Vaya a saber en qué espíritu está predicando esa otra. No digo que sean malos, qué sé yo, pero hay que ser, pero usted hace que sea la palabra y traiga, hijo, aquí está la comida, vean, aquí sí lo hace, así dice el Señor. Así dice la hermana tanto, me dice, yo escuché una prédica, me dicen a mí, y el Señor me dijo esto. Y usted nunca lee la Biblia, sí, a veces, pero a veces me es más fácil leer prédica. No está malo, pero hay que ir a la fuente. Hay que traer la comida correcta. Si yo puedo leer la Biblia, ¿por qué no la va a poder leer usted? Lea la Biblia, acérquese a la palabra. No sea que de repente va a traer alguna comida que no es la que necesitan sus hijos. Entonces puede ser que se confundió. O sea, confundió la situación, confundió, hermanos, confundió el tiempo, hermanos, en que está pasando esa persona. Tal vez no es justamente lo que necesita esa persona. Tal vez la palabra es otra, tal vez el alimento es otro, y le está dando algo que no es propicio para el momento. Pero cuando nosotros buscamos a Dios y vamos a la palabra, nosotros oramos y buscamos la palabra de Dios, y al momento se restablece, porque estamos yendo a la fuente, sacando. Jairo fue una persona que fue a la fuente. Ya estamos terminando, por favor, ¿me puede acompañar? Jairo fue una persona, hermanos, que fue a la fuente correcta. Nosotros vemos que Jairo se postró de rodillas delante de Dios, le rogó a Dios
le rogó a Dios. Y nosotros pudimos ver, como vimos en el libro de Marcos, pudimos ver de que, hermanos, la niña resucita, cobra vida, cobra vida. Después sirvió para que comieran los hombres, dice, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado gritaron: varón de Dios, hay muerte en esa olla. Reitero, y con esto nos vamos a ir. Jairo fue un hombre que llevó a Jesús a su casa. ¿Qué es lo que estamos llevando nosotros a nuestras casas? ¿Es Jesús la prioridad? Yo sé que nosotros salimos de nuestras casas para allá, casi no hay nada positivo que uno se encuentre, hermano. Si uno se acerca a alguien que no tiene a Dios, sabemos de que difícilmente vamos a salir bendecidos de ese lugar. Vamos a salir más bien tristes. No vamos a tener deseo de poner los pies fuera de casa. Hermano, nosotros estamos viviendo, nuestras generaciones están viviendo en un tiempo peligroso. La tierra se ha convertido en una zona de peligro. Nosotros, nuestros hijos, estamos corriendo en ese tiempo. La Biblia dice, el Señor dijo: Padre, no te ruego que los quites del mundo, pero sí que los guardes del mal. Es decir, tratemos de adquirir el corazón, el carácter de estos varones maravillosos de Dios, de Jesús. Sigamos la pisada de Jesús para poder, hermanos, traer el alimento que corresponde, para poder ir a la fuente siempre y tener la actitud correcta ante cualquier situación que podamos atravesar. Amén.